Bueno, pues demos inicio a esta charla. Hoy nos toca estar con el buen Aarón. Aarón trabaja para el staff de El Rincón Verde y para nosotros es un placer tenerlo, que nos haya dedicado un tiempo. Está a full haciendo instalaciones, entregas y demás, pero bueno, él nos va a estar apoyando hoy a dar un excelente tema que es composta en casa, ¿no? Algo que creo que ahorita viene a bien, estamos comiendo, estamos teniendo muchos residuos orgánicos, creo que es muy buen momento para empezar a hacer una buena composta en casa. Entonces, bueno, pues agradecerte, Aarón, y adelante, todo tuyo en la pantalla para que nos puedas ilustrar con este gran tema. Gracias. Ok, muchas gracias, Alex, por esta invitación. Pues vamos a darle inicio a este taller para tratar de avanzar y que comprendan lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la elaboración de composta. ¿Cómo podemos elaborar una composta desde la comodidad? A ver, por ahí me dicen que se escucha bajito. ¿Cómo pueden elaborar una buena composta desde la comodidad de su casa? A ver, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, ¿qué es la composta? La composta es el resultado de la descomposición de desechos orgánicos. Pueden provenir de la cocina o de nuestro jardín, ¿verdad? De repente siempre tenemos materiales a la mano. Por ejemplo, en la cocina, cuando nos quedan restos de una lechuga, nos quedan restos de las espinacas. A veces tenemos árboles y decimos, ¿sabes qué? Es que me genera mucha basura, ¿verdad? Pues es momento de no ver esas hojas de los árboles como basura, sino verlos como materiales que podemos usar para algo útil. Bueno, ¿para qué me sirve a mí tener una composta? Me sirve para mejorar la fertilidad del suelo, aumenta la producción de mi huerto, en el caso de los que tengan huerto o en el caso de los que quieran empezar apenas, también nos sirve para eso y mejora la salud de las plantas y de nuestro césped. Bueno, los residuos sólidos en los vertederos o en los basureros por lo regular ocupan un gran porcentaje, ¿verdad? Y es parte de lo que tenemos que nosotros empezar a reducir, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, en mi casa, que es su casa, pues sí me dedico a apartar mucho lo que son los residuos orgánicos, de lo que es el papel, de lo que es el plástico, ¿verdad? Y créanme que a final de cuentas, cuando yo hago esa separación, lo que mando al camión de la basura son, no sé, algunos 20 kilos, que si mandara toda la basura orgánica que genero serían alrededor de 70 u 80 kilos, ¿verdad? O sea, nomás para que tengan un comparativo, nomás para que tengan un comparativo de la diferencia que van a marcar al hacer la separación ustedes de sus residuos, ¿verdad? A ver, ¿me escuchan todos ahí? Ok, perfecto. Una disculpa, ¿eh? Bueno, y les comentaba la diferencia de lo que es al momento de hacer la separación de los residuos, ¿verdad? Aquí estoy mostrando una imagen, espero que todos la puedan ver. Y vean la diferencia, dice, todo junto es basura, ¿verdad? Cuando decimos basura es cuando mezclamos plástico, papel y nuestros residuos orgánicos. Ok. A ver, ahí hicimos unos ajustes. Espero que todos me escuchen. Bueno, a ver, vamos a continuar. Dice, la composta puede hacerse a cualquier nivel. Todos los métodos y espacios pueden funcionar y adaptarse para compostear nuestros residuos. Podemos hacer una composta casera.
una composta comunitaria o una composta escolar. ¿Ok? En este caso, nosotros el día de hoy vamos a trabajar con una composta que podemos trabajar desde nuestra casa. En la naturaleza hay un proceso de composteo natural y lo vemos, por ejemplo, cuando caen las hojas de los árboles, las ramas, flores y frutos, ¿verdad? Y podemos ver que con el tiempo, y vamos y rascamos donde está ese material acumulado, lo que vamos a encontrar en la base es solamente tierrita, ¿verdad? ¿Qué sucedió ahí? Que los microorganismos, hongos, bacterias y pequeños insectos ya colaboraron ahí para destruir esa materia orgánica. Y bueno, ahora sí que ellos son los que hacen la mayor parte de la chamba, ¿verdad? Que es el, el descomponer la materia. Ahora sí que si no fuera por ellos, estaríamos llenos de materia orgánica, aquí estaríamos inundados, ¿verdad? Pero ellos se encargan de la mayor parte de la acción ahí sobre la materia orgánica que generamos y que se genera naturalmente. ¿Qué ingredientes vamos a usar en nuestra composta? La composta que vamos a hacer el día de hoy conlleva materia orgánica seca, materia orgánica verde y usamos puede ser para el caso de los que no tengan este material, podemos usar tierra o podemos usar una composta una composta que ya tengamos anteriormente o que podamos conseguir, no sé, en algún vivero, porque, bueno, ahorita lo vamos a ver cuando estemos preparando nuestro compostero. La materia orgánica que aportamos a la composta son los residuos que generamos en casa. Y es importante tener un equilibrio entre residuos, como les decía, residuos verdes, residuos secos, para que los microorganismos se reproduzcan y degraden la materia orgánica lo más rápido posible. Entonces, estos que tenemos en pantalla, residuos secos y residuos verdes, van a ser la base de nuestra composta. Ok, porque está todo el volumen. A ver. Entonces, les decía, la base de nuestra composta van a ser residuos verdes, residuos secos y un resto de composta que ya tengamos anteriormente o tierra. Entre los residuos verdes que vamos a encontrar, es muy importante señalarlo para que nos quede claros, serían hojas verdes, por ejemplo, pasto recién cortado, podemos incluir restos de café, algunos cascarones de huevo. Si los podemos deshidratar previamente, sería muy importante. Algas y alguna fruta o verdura que se nos haya pasado en el refri, lo podemos usar como residuos verdes. Residuos marrones o materia seca. Podemos usar ahí paja, un poco de acerrín, no mucho porque el acerrín va a dilatar un poco en descomponerse. ¿Por qué? Porque tiene mucha celulosa, tiene mucha celulosa y la celulosa tarda mucho más tiempo en degradarse. Hojas secas, es muy importante, también hojas secas, un poco de madera nos menciona por ahí, pero puede ser cartón y también podemos usar cenizas. De preferencia que las cenizas no tengan grasa, ¿verdad? Que no tengan ningún tipo de manteca, grasa o desechos cárnicos para evitar moscas, cucarachas o algún otro organismo que contamine nuestra composta. Bueno, ya vimos residuos verdes, vimos residuos secos. A ver, me voy a regresar. Ok. Residuos verdes. Bueno, como residuos verdes, veíamos que son
restos de pasto recién cortado, hojas verdes, las frutas y verduras que no aprovechamos y que se nos pasaron en el refrigerador, también los podemos usar. Eso lo vamos a incluir como residuos verdes. Algunos cascarones de huevo también los podemos incluir. El huevo va a tardar en degradarse, pero a la larga va a generar esos nutrientes que le van a servir a nuestras plantas. Ok, vamos a continuar con, a ver, permítanme, residuos marrones. Los residuos marrones son hojas secas de árboles, pasto seco. Podemos incluir ahí un poco de papel, no demasiado, un poco de acerrín, no mucho tampoco, porque tanto el papel como el acerrín tienen celulosa y eso nos va a generar que nuestra composta sea un poco más lenta, ¿verdad? O más bien van a tardar en degradarse, ¿ok? Entonces, como base vamos a sentar residuos verdes y residuos secos. ¿Qué no vamos a compostear? Bueno, de preferencia, aparten de sus compostas las baterías porque tiene metales pesados que tardan mucho. Es más, es casi imposible el que se degraden. Lo único que hacen es contaminar, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que clasificarlos muy aparte y evitando que se nos descompongan ahí, que suelte los líquidos que tienen, ¿no? Como les digo, son metales pesados. Plantas enfermas, de preferencia, tratando de evitar que los microorganismos que enfermaron esas plantas no se propaguen en nuestra composta. Huesos, carne, pescados. ¿Por qué? Porque van a generar mal olor en nuestra composta. Y tampoco usen, de preferencia, traten de evitar lo que son las heces fecales de gatos y de perros, porque también poseen microorganismos que pueden contaminar nuestra composta y que pueden contaminar nuestros alimentos si lo vamos a usar para fertilizar lechugas, jitomates, pepinos, plantas comestibles, ¿verdad? Entonces traten de evitar, por favor, las heces fecales de sus gatos y de sus perros. Esos manéjenlos mejor aparte en otro tipo de composta que no vaya a ser para uso comestible, ¿va? Organismos mayores. Bueno, en los organismos mayores vamos a encontrar algunos bichos que nos ayudan a degradar nuestra composta. Encontramos las lombrices, encontramos ciempiés, insectos, encontramos las cochinillas. A veces el ver ese tipo de bichos en nuestra composta, pues nos genera cierta repulsión, ¿verdad? Pero es muy importante que lo sepan, que donde vayan a elaborar su composta, ellos van a estar presentes, ¿verdad? Entonces sí es muy importante de que pues se hagan a la idea de que esos organismos ahí van a estar, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a interactuar con ellos, ¿verdad? Al igual que cuando tengan su huerto, van a ver que llegan muchos insectos, van a llegar abejas, van a llegar mariposas, van a llegar gusanos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que entiendan que donde tengan un huerto, donde tengan una composta, una lombricomposta, siempre va a haber microorganismos y otros insectos, microorganismos e insectos con los que vamos a tener que interaccionar. Bueno, el proceso de compostaje. A ver, vamos a ver. Para hacer una composta necesitamos aire. Es muy importante el aire en la composta que vamos a elaborar. Porque los organismos que nos ayudan a la elaboración de nuestra composta usan aire, ¿verdad? Usan oxígeno. Una composta que se elabora en ausencia de aire o de oxígeno, por lo regular empieza a oler mal, ¿verdad? Por ahí alguno ya habrá preguntado el por qué huelen mal las compostas. Bueno, huelen mal si usamos carne, si usamos huesos y aparte si hay falta de oxígeno en nuestro proceso de composteo.
La humedad. La humedad es muy importante. Cuando arrancamos nuestro proceso de compostaje, si no tenemos el suficiente cuidado de agregar la suficiente agua, entonces nuestro proceso o va a tardar en arrancar, ¿verdad? ¿A qué me refiero con arrancar? En que empiezan a trabajar los hongos y las bacterias, ¿verdad? Entonces, si no le damos la humedad adecuada, nuestro proceso se va a retrasar. Entonces, tenemos que estar ahí controlando ese proceso. Entonces, llevamos aire, llevamos humedad. Temperatura. Una vez que cumplimos con el proceso de aire, de agua, si los niveles de materia seca, de materia verde y nuestra composta lo hicimos adecuadamente el proceso, entonces va a haber un aumento en la temperatura de nuestra composta. Entonces, sí es necesario que estemos volteándola un poco para que los hongos y bacterias que ahí están interactuando no se mueran. Entonces, por eso nos menciona que debemos de tener temperatura en nuestra composta para que nuestro proceso se lleve a cabo. Contenedores para hacer composta. Bueno, podemos trabajar para alguien que tenga espacios grandes, un patio grande, ¿verdad? Podemos usar tarimas, podemos hacer cuadros de 1 por 1 y si tenemos muchos residuos, ahí lo podemos trabajar. Alguien que tenga también espacios grandes, podemos trabajarlo en un hoyo que hagamos, más o menos como de diámetro de 1 metro, ¿verdad? Pero ahí sí se dificultaría un poquito el estar moviendo nuestra composta, ¿verdad? Entonces, pues debemos de contemplar, ¿verdad? El trabajo y el esfuerzo que nos va a llevar. Podemos generar ciertos canastos, ¿verdad? Con malla, es un tipo de red perforada o malla cuadriculada que se usa para colar, para cribar residuos, ¿verdad? O tierra. Podemos hacer un aro con ese tipo de material. La única desventaja que yo le veo es que la humedad que le agreguemos y al tener demasiada ventilación, vamos a estar batallando un poquito con el control de la humedad. Tenemos nuevamente aquí el uso de las tarimas, ¿verdad? Que no lo maneja como cubos. Depósitos de plástico. El día de hoy lo que vamos a manejar nosotros es un depósito de plástico en el que vamos a trabajar la composta, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a preparar, ¿verdad? Puede ser una simple maceta, nomás si tengan en cuenta la cantidad de residuos que se generan en su cocina, ¿verdad? La cantidad de residuos que se generan, no sé, si podan pasto en su casa, si tienen árboles que pierden las hojas, entonces calculen el volumen que se está generando de sus residuos para que contemplen el tipo de recipiente que vamos a trabajar. Existen en el mercado unos barriles móviles, ¿verdad? Así como los tambos de 200 litros que habitualmente encontramos o que usamos para contener agua. También se manejan ese tipo de cilindros. La única desventaja que yo le veo que a veces si no tienes la suficiente precaución para regarlo, para hidratarlo, al momento que lo estás girando y como llega al aire, también sufre procesos de deshidratación muy rápidos. Entonces sí hay que tener suficiente cuidado. En la parte de abajo hay unos tambos, son unos tambos de lámina. Esos en la parte de abajo almacenan un poquito de agua y nos ayudan a que se mantenga hidratada nuestra composta. ¿Qué herramientas vamos a usar? Bueno, es el recipiente. Si son muchos residuos los que se manejan, pues vamos a hacer uso de una carretilla, ¿verdad? Entonces, también podemos usar los costales al momento de cosechar nuestra composta. Y bueno, vamos a revisar rápidamente para ahorita hacer la práctica de la composta, qué posibles problemas vamos a encontrar. Dice, malos olores. Bueno,
Cuando encontramos malos olores, nos señala que puede ser por demasiada humedad, por falta de oxígeno, por elementos con olor desagradable. El brócoli, la cebolla, el ajo nos generan malos olores. Y si alguien o nosotros por descuido agregamos algún residuo lácteo, cárnico, por eso es que es muy importante tratar de evitarlos, ¿verdad? Nada de alimentos ya procesados en la cocina de preferencia, solamente frutas, verduras o alguna verdura cocida solamente en agua también que haya quedado. Y también es muy importante señalar que esos residuos hay que dividirlos lo más pequeño posibles, ¿verdad? Para que más pronto se degraden. Dice, los desechos no se descomponen. Cuando vemos que nuestro proceso de composteo es muy lento o de plano vemos que algunos materiales no se están descomponiendo, uno, chequen la humedad, chequen la temperatura, si hay temperatura en su composta. Cuando empezamos nuestro proceso de composteo, la temperatura se debe de notar inmediatamente como a los 3, 4 días, ya debe de haber suficiente temperatura. ¿Cómo lo van a notar? Empiecen a escarbar un poquito en la mezcla de sus materiales y la temperatura debe oscilar por lo menos a unos 40 grados centígrados. Si va muy bien la composta, puede llegar hasta los 60 grados, ¿verdad? Entonces, un índice para checar si nuestra composta va bien es la temperatura, ¿verdad? La temperatura y la humedad. Si nuestra composta está muy seca, entonces es parte del problema y que nos dice que es una señal de que no, por eso no ha arrancado bien nuestro proceso de compostaje, ¿verdad? Por eso les decía y les repito, chequen muy bien los niveles de materia seca, de materia verde y de la tierra o composta que manejen a la hora de hacer su mezcla, ¿verdad? Plagas. Podemos encontrar plagas como lo que yo señalaría, pues son los ratones, las moscas, las cucarachas tal vez, ¿verdad? Pero esto se debe a que, bueno, recuerden que es una composta que vamos a elaborar en casa, entonces como por lo regular tiene temperatura, va a ser muy común que ahí haya cochinillas, que haya cucarachas, ¿verdad? Las cucarachas siempre van a estar, ¿verdad? Ahora sí que la parte positiva que yo le veo es que pues se están alimentando de ahí y no del drenaje, ¿no? Del drenaje o que estén en su casa, ¿verdad? Entonces, como clave nomás para evitar las moscas, las cucarachas, los ratones, eviten agregar alimentos preparados, desechos cárnicos, desechos lácteos. Recuerden eso muy bien. ¿Cuándo y cómo usar el compost? Bueno, el compost debe llegar a una maduración para que nosotros lo podamos cosechar, ¿verdad? Y cómo me doy cuenta cuando veamos que la mayoría de los residuos, los podemos distinguir muy levemente, ¿verdad? Porque ya la mayoría de los materiales que agregamos deben de verse como tierra, ¿verdad? Ya deben de estar en un color café oscuro, señal de que ya están en un proceso de degradación. Y solamente de repente hojas y algunas ramitas es lo que se ve más completo. Ahorita que hagamos nuestra composta, les voy a mostrar la composta que ya tengo yo, que ya está en un estado avanzado para que puedan distinguir los materiales. ¿Cuándo usar el compost? Cuando ya la temperatura sea menor a 10 grados y por el simple olor que nos dé un olor a tierra húmeda, ¿verdad? A un olor de tierra, y que no tenga mucha temperatura, más debe estar prácticamente fría. Bueno, ¿cómo usamos el compost? Bueno, se lo repito, pues lo vamos a usar en las plantas que tenemos en nuestra casa. Pueden ser plantas decorativas, pueden ser las plantas de su huerto, ¿verdad? Un huerto que vayan a arrancar. Bueno, pues ya van a empezar a generar ustedes ahí su propio abono.
para fertilizar sus árboles o para empezar a germinar sus propias semillas. Aplicaciones del compost, bueno, lo que les acababa de mencionar. Y bueno, vamos a elaborar nuestra composta, ¿va? Entonces, en este momento voy a mover un poquito la compu para mostrarles los materiales con los que vamos a trabajar. A ver. Aquí podemos ver, esta es una composta madura, ¿verdad? Por ahí podemos apreciar algunas ramas, algunas hojas. Esta es una madera. Es parte de lo que les decía, ¿verdad? Que los restos de madera, pues como tienen celulosa, tardan un poquito más en degradarse. Aquí hay un cascarón de huevo. Aquí tenemos los residuos verdes. Tenemos aquí lechugas, hojas, restos de una planta de tomate. Y por este lado tenemos los residuos secos. Escuchen la crujencia. Y vamos a compararlo. Miren. La composta y los residuos secos. Espero puedan apreciar la diferencia cuando ya el proceso ya va más avanzado de composteo contra esto que apenas va a iniciar. Bueno, enseguida les voy a mostrar el recipiente. Les voy a mostrar el recipiente con el que vamos a hacer nuestra composta. Ya le aventajé a hacerle algunos orificios. Ahorita le voy a hacer otros orificios. Este bote está calculado para una familia de unos 5 o 6 integrantes para que se realice la composta en un lapso más o menos entre 2 y 3 meses como máximo. A ver, me voy a desconectar el audio y espero que puedan apreciar al momento que voy a hacer un par de orificios más para empezar a armar nuestra composta y armarlo desde el recipiente. Bueno, como pueden ver, a este recipiente le hice una serie de orificios. Aquí están los orificios. Esto nos va a servir para que la parte líquida de nuestra composta pueda escurrir a un recipiente que ahorita vamos a ensamblar. Permítanme. Este recipiente no tiene orificios.
En este recipiente vamos a ensamblar el otro al que ya le hice algunas perforaciones. Como pueden ver, va a quedar una separación de 7 centímetros entre el recipiente azul y el fondo del recipiente verde. Recuerden que el recipiente azul tiene las perforaciones. A ver, ahí se pueden apreciar ligeramente al fondo. ¿Para qué? Para que nuestra composta pueda escurrir el exceso de humedad. Ahora, vamos a dar inicio a el proceso de cómo vamos a armar nuestra composta. Vamos a empezar por una capa de residuos secos. Una capa de residuos verdes. Y vamos a agregar un poco de composta. Y para aquellos que no tengan composta, un poco de tierra. La tierra tiene hongos, tiene bacterias que nos van a ayudar a iniciar nuestro proceso de composteo. Miren, les muestro cómo va quedando. Ahí se volteó un poco, pero así como lo hicimos, una capa de materia seca, una capa de materia verde, una capa de composta y repetimos los procesos. Capa seca, capa verde y composta. Antes de agregar la siguiente capa, voy a agregar un poco de agua. Ok, nuevamente para que nos quede clara la idea. Capa seca. Capa verde. Y la composta. Finalmente, un poco de más agua. Cuando iniciamos el proceso de composteo, hay que cuidar de que quede suficientemente empapada, ¿verdad? De todos modos, va a pasar un lapso entre 24 y 48 horas para que los elementos que mezclamos aquí se regularicen en cuanto a humedad y esto va a dar arranque a humedad. Yo prefiero que quede un poquito pasadito de agua a que me haga falta después para que inicie mi proceso de composteo. Aquí ya quedaron nuestras capas. Y lo vamos a tapar. Vamos a evitar que lleguen, ahora sí que, pues sí van a llegar hongos, van a llegar bacterias, pero el hecho de taparlo es para evitar moscas por lo regular, que sí son un poquito más molestas. Una sugerencia que les voy a hacer es que en la parte de abajo, casi hasta el fondo, podemos hacer una perforación un poquito más grande y añadir una llave. Esto para que ahí podamos captar los lixiviados de nuestra composta.
Bueno, aquí vamos a finalizar la parte de la práctica. Bueno, a ver, vamos a... Me regreso, dice. Entonces, recuerden, para recapitular, vamos a poner una capa de materia seca como base. ¿Por qué? Porque ahí va a amortiguar un poquito la humedad que estamos agregando. Dice aquí, para crear el efecto chimenea. Sí, se hace el efecto chimenea y aparte nos ayuda a oxigenar y a retener el exceso de humedad que hayamos agregado. Dice, continúa una capa de residuos verdes de 5 centímetros aproximadamente. Bueno, ahí sí, por lo regular son 5 centímetros. Es una capa ligera. Dice, cubre los desechos con composta madura aproximadamente 2 centímetros. Bueno, se los reitero, el hecho de agregar la composta madura o la tierra es para inocular los hongos y las bacterias que nos van a ayudar a degradar esos residuos. Si nosotros no lo hacemos así, puede ser que en las hojas verdes, en los residuos verdes, vaya un poquito de hongos y bacterias que también nos ayudan a degradar. Un tip, cuando ustedes vean que su composta tiene suficiente materia seca, materia verde, si notan que hay un poco y que la temperatura no ha subido, les sugiero que agreguen un poquito de pasto recién cortado. Este nos ayuda a elevar la temperatura de nuestra composta, pero sí hay que estarlo mezclando. Yo les sugiero por lo menos voltear la composta si pueden 2 veces a la semana, estaría excelente para que su composta se degrade mucho más rápido. Bueno, aquí tenemos en esta lámina las capas, cómo las fuimos armando, las hojas secas, las hojas verdes, dice restos de cocina, que cuenta como la parte verde, y la composta está arriba, ¿verdad? Entonces aquí lo ideal es armar las capas y finalmente darle vuelta a todo para que se mezclen todos esos elementos. Dice, humedece tu composta lo suficiente y deja reposar por 1 o 2 semanas. Bueno, aquí no considero que sea tanto, con 2, 3 días al menos, para que puedan palpar y ver si tiene suficiente temperatura su composta. Y ese va a ser el indicativo de que va arrancando bien, o si está fría todavía después de 2, 3 días, 4 por ejemplo, y todavía no tiene suficiente temperatura, es indicativo de que algo va mal, y puede ser que nos falte humedad o que nos falte materia verde. Cuidados para tu composta, dice, después del reposo mueve y humedece tu composta constantemente. Sí, les sugiero nuevamente mezclarla 1 o 2 veces a la semana, ¿verdad? Para que el proceso sea un poquito más rápido. Si no lo hacemos de esa manera, se van a crear capas, se va a apelmazar y van a quedar muchos de nuestros residuos sin descomponerse. Entonces, entre más volteemos, más nos va a dar pie a que se degrade mejor lo que ahí agregamos. Y pues bueno, así que con esta lámina finalizo la presentación. Ya me uno acá con Aarón. Vamos a empezar a ver algunas de las preguntas que hay. Hay bastantes, entonces iremos tratando de resolver poco a poco algunas. Por ejemplo, aquí tenemos... a ver, ¿todos los vegetales son buenos para hacer composta? Nos pregunta Carmen Espinosa. Sí, yo sí lo creo conveniente, yo los agregaría a todos.
pudimos ver, hay una lámina que decía que algunos nos generan olor, ¿verdad? Pero ahora sí que pues los cubrimos y con el hecho de estarlos mezclando, o sea, se van a degradar tarde o temprano. Entonces, lo peor que pueda resultar es que huela un poco, pero pues de ahí no pasa. Luego, Vanessa Jara nos dice, manera de calcular la relación de ser carbono-nitrógeno como para saber cuánta cantidad debemos de poner de productos para que se cumpla la relación ideal. Bueno, ahora sí que es aquí a tanteómetro, ¿verdad? No vamos a calcular exactamente, pero por lo regular es, bueno, para darte números, es como un 40 de materia verde, 40 de materia seca, es un 10% de composta y en el caso de que tengamos un material como este dolomita, un tipo de cal, pues agregaríamos otro porcentaje, ¿verdad? Pero sería como un 40-40-20 si lo agregamos completamente de composta. Alexander Darwin nos pregunta, ¿cómo puedo usar el guano de corral en la tierra? No lo trato, no lo sé. Ok, el guano de corral no lo incluimos esta vez porque como vamos a hacer una composta casera, entonces a lo mejor para muchos se les dificulta el conseguir algún estiércol, ¿verdad? Pero alguien que lo tenga lo puede agregar como materia verde, yo lo agregaría como materia verde, porque ese nos va a generar mucha temperatura. Hay que agregar suficiente humedad y eso nos va a ayudar el hecho de estarlo volteando, nos va a generar que sea una muy buena composta. Si no lo volteas, lo único que vas a hacer es que se va a pelmazar y por así que no se va a degradar como quisiéramos. Nos pregunta Cristina Fierro, ¿comida cocida sirve? Sí, sí la usaría, nomás que no tenga grasas de preferencia. Paz Bascunan, ¿por qué deshidratar los huevos? Bueno, ¿para qué? Para que ya una vez que estén deshidratados, en un molino, en la licuadora, o sea, que los podamos pulverizar para que más rápido se mineralicen, ¿verdad? Y así más rápido nos den los nutrientes que nos van a aportar. Sí, de preferencia también cuando hablamos de cascarones de huevo hay que lavarlos para que no traiga el residuo todavía del huevo y ya sea el puro cascarón también. Así es. Samantha Castillo, ¿puedes repetir los porcentajes de residuos verdes y marrones, por favor? Sería un 40-40 por un 20 de composta, o si quieres agregar un poquito de cal, un poquito de cenizas, sería 10 de composta por 10 de cenizas. Para agregar un poquito de minerales. De ¿no? minerales. Las cenizas pueden ser de un asado que hagamos, de la señora de la esquina que venda palomitas, quesadillas o cosas de ese estilo. ¿Puedes repetirlos? Ya, ese es. Livier González, ¿los filtros de cafetería se pueden agregar? Los filtros de cafetera. Tengo duda ahí porque hay unos que vienen así como encerados, ¿verdad? Pero tal vez si los dejamos un poco al sol, terminen degradándose o remojados, ¿verdad? Para que más pronto se degraden. Lo que es excelente es poner todo lo que nos queda del café. Eso sí es muy bueno poderlo poner. Luego, Sasmart, hola, ¿por qué no podemos incluir maleza? Bueno, ahora sí que estoy un poquito en discordia con esa diapositiva, pero sí, yo sí usaría maleza. A lo mejor lo manejan por la cuestión de que si trae muchas semillas, que más tarde germinen en tu composta. Pero si tú haces un buen proceso de composteo, la temperatura a la que se llega a elevar llega a matar a esas semillas. Dice Pablo Godoy, ¿las manzanas y su cáscara se puede compostar? Sí, también la incluiría como materia verde. Carolina Velasco, ¿los cítricos se pueden usar? Los cítricos, claro que sí los usaría. En el caso de que de repente los hacen a un lado, es cuando vamos a manejarlo con lombrices. Pero si va a ser una composta sin lombrices, claro que los puedes manejar. Disculpa, ¿la diferencia entre estiércol, residuos verdes y heces no? ¿O estiércol de qué animal sí podríamos utilizar?
Sí, como les mencioné hace ratito, no incluimos la parte del estiércol porque va a ser una composta casera y pues para la mayoría de los que nos iban a estar viendo, pues sí, a lo mejor es un poquito complicado, pero para aquellos que tienen estiércol, claro que lo podemos usar como residuos verdes. Dice Nidia Méndez, ¿las hojas de choclo sirven para compostar o es muy lento? Y pues no sé la verdad que es el choclo, ¿verdad? Pero lo investigo y por ahí nos mandan un mensajito y ya podemos verlo. Felipe Sembrano, ¿se puede usar la maleza en alguna forma? Sí, ya lo contestamos. Kevin Fernández, ¿las plantas secas se pueden quemarse y usar como materia café? Las plantas secas se pueden quemar. Bueno, en primer lugar, no las quemaría porque pues estaríamos generando ahora sí que elevar la temperatura en el ambiente. Más bien lo incluiría así tal cual, como materia seca, sin quemarlo. Marta Reséndiz, ¿por qué salen caracoles? ¿Cómo evitar? Ok, los caracoles se presentan cuando tenemos de repente mucha humedad, pero los podemos ahuyentar con un poco de cerveza, unas trampas, y pues ahora sí que pues las sacrificamos, ¿no? Porque caen ahí en la trampa de la cerveza. Pero pues ahora sí que lo mejor sería tratar de convivir con ellas. Bruno Herrera, ¿qué tipo de papel se puede compostar? ¿Blanco sin tinta? Se puede compostear de los dos. Por ejemplo, para la lombricomposta a veces decían que sin tinta, pero por ahí algunas bibliografías que nos dicen que no importa el papel, puede llevar tinta porque al final de cuentas la lombriz nos ayuda a degradar metales pesados. Y para este tipo de composta, pues sí, de preferencia sería sin color, pero creo no le veo tanto inconveniente que lleven color, ¿eh? Lorena Sequeira, buenas tardes. Quería saber cuál es la función de la ceniza en la composta. La ceniza en la composta nos aporta minerales, principalmente silicio. Juan Esteban, no se puedes compartir la presentación al final. Va a quedar grabada en Facebook y también la vamos a estar subiendo a YouTube, así que la van a poder ver sin ningún problema. Vamos a ver otra cáscara. Dice Ian Miguel, ¿la cáscara de plátano, melón y otras frutas de verduras es materia verde? Claro que sí, mientras esté fresco, pues por ejemplo un plátano que recién acabas de comerte, la cáscara lo puedes usar como residuo verde. Si ya tiene tiempo ahí tirado en el suelo y que ya de plano lo agarras y está tostado, pues mejor lo usas como materia seca. Perfecto. Nos preguntan, estoy desarrollando una composta aislada en un huacal. ¿Es necesario agregar algún producto para el compostaje? Bueno, pues nomás toma en cuenta lo que les acabo de mencionar, que tenga suficiente humedad. Si llegó un momento en que tenía muy buena temperatura, no es necesario. De lo contrario, pues yo podría agregar un poquito más de materia verde, como te decía, a lo mejor una poda de pasto recién, o a veces agrego un poquito de cal para darle temperatura a mi composta. Jean Carlos, ¿cuál es el porcentaje adecuado de humedad en la composta? Bueno, el que tú puedas meter tu mano al recipiente o donde tengas tu composta, y al momento de tomarlo en la mano, que al momento de apretarlo, escurra una o dos gotitas por lo menos, eso te va a dar índice de una buena humedad. Samaranca Torres, ¿cada cuánto debo de regar mi composta? Pues yo la riego solamente una o dos veces máximo. Una como lo hicimos ahorita, para tratando de dejar la humedad constante ya sobre mi composta. Si en 2, 3 días veo que no ha arrancado la temperatura como yo quisiera y veo que está un poco seco, agrego un poquito más de humedad. De ahí en más no la vuelvo a regar mi composta. Juan Carlos, Juan Esteban, ¿cómo manejar la composta en un apartamento? En un recipiente, como lo vimos ahorita en la presentación, puede ser una maceta, puede ser un bote de plástico y de preferencia que tenga tapa para evitar, como les dije, las mosquitas, las moscas y pues las cucarachas. En vez de estiércol, ¿puedo utilizar la popó de conejo o gallina? Por supuesto. ¿Afecta algo si la composta tiene piedras en su base?
Mm, no lo sé, pero no sé si me dé problema al momento de voltear, la verdad, mejor no las usaría. Estoy viendo algunas porque bastante se repiten. Igual si quieres ir haciendo un resumen, Aaron, en lo que encuentro alguna pregunta que no, porque casi todas tienen que ver con las materias verdes, las materias café, qué porcentaje, que si se pueden las verduras o frutas. A ver, por ahí dice, ¿es normal tener mosquitas en el compost? Sí, por lo regular van a encontrar ahí mosquita de la fruta y cositas así, pero ahora sí que pues a final de cuentas lo que nos interesa a nosotros es generar una composta madura, y esa composta pues a final de cuentas la usamos enterrada o la mezclamos con nuestro suelo, ¿verdad? Por ahí mencionan los porcentajes de materia. Recuerden, es un 40% de materia seca, un 40% de materia verde y un 20% de composta o tierra, o si podemos, también podemos agregar un poquito de cal o un poquito de ceniza para agregar minerales a nuestra composta. Podemos usar residuos de cocina, cáscaras de verduras, de frutas, ¿verdad? Eso va a ser nuestra materia verde. Una poda de pasto recién hecha también es materia verde. Hojas verdes de los árboles también nos sirve como tal, ¿verdad? Entonces, a lo que pueda apreciar por aquí dice, sí, o si tengo que poner lombrices, no es necesario que pongas lombrices, vas a tener cochinillas, vas a tener hongos, vas a tener bacterias, a lo mejor otro tipo de lombrices, vas a tener muchos organismos interactuando ahí en tu composta. Entonces, como se los dije en un principio, o sea, tienen que hacerse la idea de que va a haber muchos bichos ahí en su bote, entonces para que no se asusten, ¿verdad? ¿Recomiendas que los desechos los licuemos para que sea más rápido la descomposición y se facilite a la hora de hacer nuestra composta? Sí, sí los pueden, ahora sí que, por ejemplo, los zumos de los jugos, pueden agregarlos, nomás sí esténlos mezclando constantemente para que no se apelmacen, para que no hagan una capa ahí que no se degraden. Si hacemos el compostaje en una maceta de plástico, ¿no se derrita a las altas temperaturas? No, claro que no. Ya las hemos hecho en nuestro taller y quedan muy bien. ¿La compostera plástica debe de quedar tapada? De preferencia, recuerden que tratamos de evitar moscas, mosquitos, cucarachas, roedores, ¿verdad? Que no vayan y se aniden ahí en nuestro contenedor. Una de las preguntas es que si huele mal, ¿por qué puede oler mal? Ok, lo veíamos en las diapositivas, pero puede oler mal si ponemos, por ejemplo, brócoli, coliflor, que tienden a desprender un olor desagradable, ajo, cebolla. Si por ahí, por descuidos, agregamos alimentos preparados, lácteos, cárnicos, pero de ahí en más, pues el olor que te debe de dar la composta es humedad, tierra húmeda, nada más. ¿Tienes alguna sugerencia para las personas que vivimos en tierra fría? Ejemplo, la temperatura promedio en mi pueblo es de 13 grados y no suele subir mucho. Ok, la sugerencia que les doy, bueno, en el caso de que si lo pueden hacer en el suelo, al final de hacer las capas, como lo mencionamos, cubran esos materiales con un plástico, de preferencia un plástico negro, ¿verdad? Para tratar de que nos ayude a conservar esa humedad y ese calor al interior de la mezcla de nuestros materiales, ¿verdad? O en el caso del recipiente, pues mantenerlo tapado para que se conserve ahí la temperatura. Para los que nos preguntan mucho de lombrices, ayer tuvimos a Fernando Muñoz. Pueden ver la repetición en YouTube. En un ratito más les mando el link ahorita por el chat para que lo puedan disfrutar. Él habló más enfocado a las lombrices y cómo es todo el cuidado de las lombrices, porque es muy diferente. Aquí en esta plática, Aaron nos explicó más de composta casera sin lombrices. Bueno, para los que tengan la curiosidad y que quieran agregar lombrices a este tipo de composta que preparamos ahorita, pues lo más probable es que escapen las lombrices o se mueran, ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado cuando se maneje una composta caliente como la que estamos elaborando ahorita,
porque entonces sí es muy probable de que se les lleguen a morir. Tengan mucho cuidado nada más. Esta es composta casera. Lo que vimos ayer era una lombricomposta. ¿El compost se puede tener en un lugar sin techo y que le llegue el sol aunque esté tapado? A ver, ¿se puede tener en un lugar sin techo? Claro que sí. Y pues si le da sol o si le da sombra, lo podemos trabajar de las dos maneras, ¿verdad? En el caso anterior que veíamos que eran temperaturas bajas, pues hay que cubrirlo con un plástico para conservar la temperatura, ¿verdad? Pero en cambio, pues, si le da el sol, también lo podemos cubrir y más rápido se van a degradar nuestros residuos. Milagros Villalba, ¿el tacho con agujeros va arriba o abajo? El bote con agujeros va arriba para que pueda filtrar el agua y cae en el recipiente de abajo. Pues bueno, hay todavía muchas más. Yo los invito a que nos sigan en redes sociales si tienen dudas muy puntuales. Digo, sí lo vamos a tratar. ¿En qué puedo utilizar los lixiviados de composta? Bueno, los lixiviados de composta los podemos usar para fertilizar nuestras plantas. Nomás sí les sugiero diluirlos por lo menos en una parte, es 5 partes de agua por una parte del lixiviado que tenemos ahí en el contenedor. Es decir, si quiero hacerlo a 5:1, tengo que usar 200 mililitros de lixiviado por 1 litro de agua, ¿verdad? Para que no, de repente, si está muy concentrado, no vaya a lastimar mis plantas. Dice, si lo hago en maceta, igual tengo que taparla. Sí, de preferencia que esté tapado. Recuerden que tratamos de evitar moscas, cucarachas. ¿Cuántos centímetros de materia seca? Bueno, son más o menos 5 centímetros de materia seca, 5 de verde y 2 de composta. ¿Qué hacer con los lixiviados? Ya lo vimos. ¿Cómo mido la temperatura? Bueno, a lo mejor la mayoría no tenemos un termómetro a la mano, pero pues sí podemos abrir un poquito por la parte de arriba de nuestra composta y poner la mano, ¿verdad? Meter nuestra mano es el mejor indicador, ¿verdad? El que tenga algún termómetro, pues sí, ahora sí que lo coloca en la parte interna igualmente de su composta y ahí les va a marcar hasta qué temperatura ha subido su composta. Dice, y los residuos que se generan día con día, ¿cómo se va llenando? Bueno, de preferencia, ahí sí está un poquito más complicado. Tenemos que ir almacenándolos en un espacio que no nos genere un estorbo, ¿verdad? Porque una vez que arrancan su composta, pues sí, al momento que agregan agua y eso pueden romperlo. O lo que pueden hacer es lentamente en su bote ponen su capita seca, los residuos del día de hoy, por ejemplo, composta. Al día siguiente, si de preferencia pues tengan ahí un colchoncito de materia seca, ¿verdad? Y los residuos verdes que van saliendo de su cocina son los que van a ir agregando poco a poco, ¿va? Nomás sí agregar un poco, solamente un poquito de agua para que lo que abajo ya se va descomponiendo no se retrase mucho en su proceso de descomposición. Bueno, aquí me dicen que si podemos regresar a la presentación. Ahorita les acaban de decir que la presentación se las van a compartir, entonces por eso no se estresen. Nos preguntan por ahí bien en el chat, ¿cómo podemos saber que nuestra composta ya está madura y cómo lo utilizamos? Ok. ¿Cómo podemos saber? Cuando les mostré el recipiente de la composta, ahí pueden apreciar de que muchos de los residuos ya están color café oscuro, ¿verdad? Y la mayoría de los elementos que tenemos ahí, hagan de cuenta que de todo lo que agregamos, ya es un 50% tierra y el otro 50% pueden ser todavía ramitas, hojas que todavía no se degradan muy bien, alguna madera por ahí desbalagada, ¿verdad? Pero va más o menos sobre un 50 tierra y un 50 de elementos que todavía vemos completos.
Pues bueno, hay todavía muchísimas preguntas por contestar, pero ya también el tiempo se nos vino encima. Si hay preguntas muy puntuales de lo que quieran ustedes aprender, yo los invito a que nos escriban. Ya hemos estado ahí publicando el WhatsApp, las redes y demás, síganos. Ahí publicamos muchos tips. En nuestra página web hay uno que se llama Ecoblog, ahí también hay muchísima información. Pero no duden en mandarnos un WhatsApp con dudas muy puntuales. Con mucho gusto vamos a estar compartiéndolas. También los invitamos, vamos a seguir con estas capacitaciones gratis. A partir de mañana, no recuerdo ahorita, mañana creo que está el de herbolaria para hacer un limpiador multiusos. Tenemos de huerto medicinal, de germinados, antioxidantes, fermentados. Entonces, bueno, todavía tenemos más cursos gratuitos para ustedes. Les agradecemos muchísimo el tiempo y también agradecemos aquí a Aarón que nos haya dedicado un poquito de su conocimiento, de su tiempo. Y bueno, espero que a todos les haya servido mucho y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y hasta la próxima cápsula. Muchísimas gracias, que estén bien. Ya cierra, a ver si se cierra.